Hola queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a todos a nuestro canal. Es un gozo estar aquí con ustedes para otro momento de comunión y aprendizaje en la palabra del Señor. En este espacio buscamos fortalecer nuestra fe, compartir el amor de Cristo y crecer juntos espiritualmente. El libro de Ezequiel en la Biblia a menudo se pasa por alto, pero cuenta una poderosa historia que tuvo lugar durante una época difícil para el pueblo de Israel. En ese momento, Sedequías era el último rey de Judá, un líder débil que gobernaba Jerusalén con un ejército limitado. La ciudad fue sitiada nuevamente y las fuerzas de Nabucodonosor capturaron a Sedequías. En un acto cruel, mataron a todos los hijos de Sedequías ante sus ojos y luego les arrancaron los ojos, simbolizando el final del linaje real. En este oscuro contexto, Dios llamó a Ezequiel a predicar. A pesar de estar a miles de kilómetros de Jerusalén, en Babilonia, Dios le dio una visión poderosa en el Valle de los Huesos Secos. Esta visión no solo se dirigía a los hijos de Israel, sino que también tenía implicaciones prácticas para la vida contemporánea. Ezequiel fue guiado por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos secos, indicando un largo periodo de desolación. Los huesos representaban al pueblo de Israel, que estaba espiritualmente muerto debido a su maldad y distanciamiento de Dios. La visión simbolizaba cómo, si las personas ignoraban las palabras de Dios, sus vidas espirituales podrían decaer, tal como los huesos secos en el valle. En los versículos 1 y 2 de Ezequiel 37, el profeta es colocado en medio del valle, lleno de huesos secos, por el Espíritu del Señor. La sequedad de los huesos indicaba una prolongada falta de esperanza. Dios quiso impactar profundamente la mente y el espíritu de Ezequiel con la aparente desesperanza de la situación. Ezequiel responde a la pregunta de Dios sobre si los huesos podrían volver a la vida, reconociendo que solo el Señor sabía si tal milagro era posible. Esto resalta la importancia de confiar en la capacidad de Dios para lograr lo imposible, como se expresa en Lucas 6 y 27. Luego, Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos, anunciando que él traería vida a esos huesos. Mientras Ezequiel obedecía, ocurrió un milagro, los huesos comenzaron a unirse, en ellos crecieron músculos y carne, pero aún faltaba el aliento de vida. Dios nuevamente instruye a Ezequiel a profetizar al viento, que simboliza el Espíritu Santo, para que estos cadáveres reciban vida. Este pasaje resalta la importancia de la palabra de Dios y el Espíritu Santo para traer avivamiento espiritual. Sin ambos, el pueblo de Dios permanece espiritualmente muerto. Cuando Ezequiel profetizó según las instrucciones de Dios, el aliento de vida entró en esos cuerpos y se levantó un gran ejército. Esta visión no solo representó la restauración física de Israel, sino que también simbolizó la promesa de Dios de traer esperanza y avivamiento espiritual a su pueblo. Dios le reveló a Ezequiel que los huesos secos eran toda la casa de Israel, que había perdido la esperanza. Sin embargo, Dios prometió abrir sus tumbas, devolverles la vida y establecerlos en su propia tierra, devolviéndoles su antigua gloria. Esta historia del libro de Ezequiel sirve como un poderoso mensaje de esperanza y avivamiento, destacando la necesidad de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas para la restauración espiritual y el renacimiento. Ezequiel es un personaje bíblico del Antiguo Testamento, siendo uno de los más grandes profetas. Su nombre significa Dios fortalecerá o Dios fortalece. Vivió durante un periodo crítico en la historia de Israel, marcado por el exilio en Babilonia. A continuación se presentan algunos puntos importantes sobre Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote y profeta que Nabucodonosor llevó al exilio babilónico junto con el rey Jeconías en el año 597 a.C. Durante este exilio, Ezequiel fue llamado por Dios para ser profeta y mensajero para el pueblo disperso de Israel. Llamamiento y comisión profética. El llamado de Ezequiel al ministerio profético se describe al comienzo del libro de Ezequiel, capítulo 1.
Tuvo visiones notables, incluida la visión de los seres vivientes y las ruedas. Dios le encargó ser centinela de la casa de Israel, advirtiendo del pecado y llamando al arrepentimiento. Ezequiel pronunció una serie de mensajes proféticos simbólicos, a menudo utilizando actos simbólicos dramáticos para comunicar la palabra de Dios. Por ejemplo, construyó un modelo de la ciudad de Jerusalén y profetizó sobre su asedio. Sus mensajes abordaban la apostasía del pueblo de Israel, la reivindicación de la justicia de Dios al castigar el pecado, la futura restauración de Israel y la futura gloria del templo. Además de la visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel tuvo visiones que incluían la gloria de Dios, la apostasía de Israel, el alcance de la idolatría en el templo y la visión del templo restaurado en el futuro. Ezequiel solía utilizar alegorías y parábolas para transmitir sus mensajes. Una de ellas es la alegoría de las águilas y la parábola de los brotes de cedro, que representan los acontecimientos políticos de su época. El libro de Ezequiel en la Biblia consta de 48 capítulos y es una combinación de profecías, visiones, mensajes y oráculos. Está organizado de una manera que refleja la división del mensaje de Ezequiel entre la condena de los pecados de Israel y la promesa de una futura restauración. A pesar de los mensajes de juicio, Ezequiel también transmitió mensajes de esperanza y restauración al pueblo de Israel. Dios prometió reunir a su pueblo, restaurar la tierra y renovar el pacto. Ezequiel residió en el valle de Tel Aviv, cerca del río Chebar, durante su ministerio profético. La tradición dice que Ezequiel murió durante el exilio, pero la Biblia no proporciona detalles sobre su muerte. El libro de Ezequiel es una obra rica que ofrece una visión profunda de la justicia y la misericordia de Dios, destacando la fidelidad divina incluso en tiempos de juicio y exilio. Sus visiones y mensajes continúan siendo estudiados y apreciados por su profundidad teológica y relevancia espiritual. La historia termina con la afirmación de Dios de que su espíritu estaría en ellos y vivirían, mostrando que Dios cumpliría sus promesas. Esto resalta la importancia de la palabra de Dios y el Espíritu Santo para traer avivamiento y vida espiritual a aquellos que estaban espiritualmente muertos.